Buenas tardes a todos. Estaba esperando que se acabara la música. Nada, estamos aquí en nuestra última actividad del laboratorio de la Asociación de Documentalistas, un laboratorio que ha sido un éxito, que empezó en marzo y termina ahora. Para los que no conocen el laboratorio, aquí rapidito, en el laboratorio se seleccionaron proyectos para darle asesorías para trailers. Se seleccionaron 7 trailers para darles asesoría para búsqueda de fondos o mercadeo del proyecto. También recibieron varias talleres y conferencias con diferentes recursos muy increíbles. Hoy tenemos un panel de distribución con 3 panelistas increíbles. Estoy bien contenta de tenerlos aquí. Sé que están ya en el estudio. Me gustaría presentarlos. Aquí estamos. Aquí estamos, ¿me escuchan? Sí. Ok. Tengo a Juan Medina de Kino Lorber, que está aquí desde la ciudad de Nueva York. Distribuidor, ya nos va a explicar, yo le voy a pedir que nos explique, que nos dé una pequeña charla del trabajo que él hace con Kino Lorber en Nueva York. Tenemos a José Rodríguez, que trabaja como programador para el Festival de Tribeca, o sea, que trabaja, después vamos a unir cómo eso tiene que ver con la distribución, ¿no? La selección de proyectos para un festival. Y tenemos desde Lima, Perú, yo bien contenta, a Nicolás Carrasco, que es un gran productor, cineasta y distribuidor con mucha experiencia distribuyendo a festivales internacionales. Así que para comenzar, y le doy la bienvenida a todos los que están conectados, por favor, cuando quieran hacer, después vamos a abrir el espacio para preguntas, así que cuando quieran me avisan, o sea, entran al chat o me hablan. Okay. Vamos a empezar, Juan. Juan Medina, me gustaría que te presentaras y explicaras qué es lo que tú haces. Pues sí, yo soy Juan Medina y primero que todo, gracias a Marel por invitarme, gracias a la Asociación de Documentalistas por el trabajo que hacen para promocionar el cine documental en Puerto Rico y nada, espero tener cosas que decirles que puedan ayudar a sus proyectos. Y también felicidades a ustedes, los cineastas, por los proyectos que pudieron trabajar en el laboratorio. Yo trabajo para Kino Lorber, que es una distribuidora de cine, mayormente cine internacional, independiente y documentales, lo que se trabaja en lo que se llama acá el Art House Cinema, el espacio especializado en lo que sería cine de autor y cine un poquito más arriesgado y artístico. Pero sí, yo trabajo como publicista ahí, así que mi principal trabajo es tratar de conseguirle cobertura a las películas que adquirimos y que lanzamos. Usualmente nosotros adquirimos, la mayoría del tiempo adquirimos pues todos los derechos, es decir, distribución teatral, digital, broadcast, educacional, pero limitado a los Estados Unidos y sus territorios, incluyendo Puerto Rico. Hemos tenido películas en Fine Arts recientemente incluso. Pero además de trabajar como publicista, pues el equipo de teátrica, el equipo teatral es bastante pequeño, así que yo también colaboro pues con mis comentarios importantes o no, como pueden ser para la creación de trailer, póster, los tipos de materiales promocionales que necesitamos y cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a distribuir. Eso sí, básicamente ese es mi trabajo, acompañar las películas desde que las adquirimos en festivales internacionales principalmente, luego pasan por el circuito de festivales domésticos aquí en los Estados Unidos hasta que terminan en salas de cine y más adelante digital, y si se puede conseguir algún deal con algún streamer, pues también terminan allá. Sí. Y soy egresado de la UPI y orgullosamente. Para Nicolás, la UPI es la Universidad de Puerto Rico. Aquí le decimos UPI. Así que, no, gracias Juan. Y ya con lo que oí tengo unas cuantas preguntas, pero vamos a presentar a todo el mundo primero. José.
a ver si nos hablas un poco de cuál es tu papel en Tribeca. Sí, bueno, felicidades a todos los realizadores por los proyectos también. Yo he estado en Tribeca ya, este es mi año número 14, pero los primeros 10 años estuve trabajando en el Tribeca Film Institute, que era la organización sin fines de lucro del festival, que lamentablemente, desafortunadamente ya no existe, pero en Tribeca Film Institute apoyamos a muchos realizadores y documentalistas latinoamericanos, algunos puertorriqueños, en particular Perfume de Gardenia, que le dimos un apoyo en TFI y luego tuvimos la Premier Mundial en el festival, así que sí, hemos podido colaborar con muchos realizadores, incluyendo también a Glorimar con La Pecera, también la apoyamos. Y sí, estuve 10 años en el campo de financiación, corriendo talleres, aquí en Estados Unidos, también en Latinoamérica, posicionando a los realizadores para educarlos y darle la destreza de cómo hacer una preparación de pitch para la industria norteamericana. Hice eso por 10 años y entonces ya ahora 4 años llevo programando largometrajes de ficción y de documental, pero me enfoco más en el cine documental en Tribeca. Yo corro el comité de selección de documentales de Tribeca. La mayoría de los festivales pues tienen, aparte del programming team interno, hay comité de evaluación, hay otros miembros fuera del festival que nos ayudan a evaluar y ver todas las solicitudes y los submissions que nos llegan. Así que yo superviso y manejo ese comité. Y sí, arrancamos ese proceso bien temprano. Tan pronto abrimos convocatoria en septiembre. Nuestro festival ahora es en junio, literalmente a menos de una semana de hoy. Ya el miércoles que viene arrancamos, así que las cosas están caóticas por acá. Pero nuestro festival es en junio y abrimos siempre convocatoria en septiembre. Así que desde septiembre a octubre ya estamos recibiendo submissions, evaluando las películas. Y parte de mi labor es estar monitoreando eso, viendo películas que mis colegas me envían, me añaden a mi lista, viajando mucho para estar hablando con gente como Juan y como Nicolás, viendo a ver qué películas que no estamos al tanto de. Nosotros tenemos, o sea, qué películas no estamos perdiendo, que deberíamos de considerar. Y ya para enero, febrero ya estamos como en la recta final. O sea, el trabajo de programador es un trabajo de fases, de diferentes fases. Pero sí, y ya ahora la última fase es estar generando conversaciones durante el festival. Nosotros corremos los Q&As después de cada función y presentamos las películas con los realizadores y networking y seguimos hablando con industria para lograr el tema de este panel, la distribución, y estar nosotros pitching nuestra programación a gente de venta, a distribuidores, a otros festivales. Así que sí, el festival uno espera que sea como una catapulta para una ruta de distribución. Entonces ahí lo dejo ahí para luego preguntas. Gracias, tengo unas cuantas ya. Nicolás, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Primero que nada, yo también quería agradecer, ¿no?, por la invitación para poder ser parte de este panel. Bueno, estoy muy contento de estar acá y estoy muy contento también de que es el último evento de laboratorio, que era algo que no recordaba, pero me parece que es un buen cierre porque justo tiene que ver con qué hace uno con las pelis cuando están terminadas. Soy muy contento también de ser el invitado internacional, me siento muy halagado por eso. Bueno, empiezo presentándome. Como ha mencionado Mara, yo soy productor, bueno, yo soy peruano, soy productor, trabajo en producción hace varios años ya, hace 11 años, y desde hace algunos menos años trabajo también en distribución.
que, bueno, podemos hablar de eso un poco más adelante, pero era algo que yo hace unos años sentía que era una carencia que había en el cine peruano. Eh, Obviamente no soy el único que trabaja en eso, pero cuando yo empecé el tema de la distribución, más o menos por el 2015, y que hago formalmente con mi empresa desde el 2016, pues no había mucha gente que lo hacía, digamos. Entonces, hasta ese momento, cada uno cuando terminaba sus películas, cada uno mismo las terminaba distribuyendo. Entonces, actualmente, igual somos unas pocas personas quienes vemos esto, somos unos pocos nombres, pero bueno, nada, es un trabajo que además disfruto, es algo que me gusta y me hace sentir útil también. Bueno, un poco sobre mi catálogo de distribución. No trabajo solo con cine peruano, más o menos funciona mucho como las personas llegan a mí por boca a boca, en realidad funciona mucho por recomendaciones de amigos o de gente que me conoce. Y bueno, las películas que he estado distribuyendo en los últimos años, hemos tenido la suerte de que han podido estar en festivales como en Berlín o Sheffield Dog Fest, Gilava, Guadalajara, Valdivia, Mar del Plata, Bafisi. Entonces, había un poco de todo. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hemos estado en Ann Arbor, que es un festival que a mí me gusta particularmente. Y bueno, nada, obviamente ha ido creciendo un poco, ¿no? Yo tampoco es que empecé sabiendo mucho, en realidad empecé sabiendo pocas nociones, como lo hablamos en el taller de distribución que di hace unas semanas aquí también en el laboratorio, pero en el camino he aprendido muchísimo, en realidad, ¿no? Obviamente, como también les mencioné ese día, esto no me lo enseñaron en la universidad, de alguna manera, digamos, lo aprendí sobre la marcha y nada, al punto que bueno, igual uno nunca deja de aprender, pero quiero decir que es un trabajo que disfruto, que me gusta y que me gusta compartir mis experiencias en paneles como este. Okay. Gracias, Nicolás. Yo tengo preguntas para los tres para hablar de distintos aspectos de distribución en lo que hace cada uno de ustedes, pero no sé si alguien del público tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta. Daliana, me dices. Si no, yo sigo. Tranquilamente. Ajá. Oigo ruido. No, bueno, allá. Nada, le quiero hacer, no sé quién de los tres quiere preguntar, porque yo creo que esto es una pregunta amplia y yo creo que cae en todos los aspectos de las diferentes cosas que hacen. Es un poco los criterios para seleccionar en diferentes momentos. O sea, cómo uno logra qué sé yo, establecer unos criterios para algo tan amplio, ¿no? No sé quién quiere coger la palabra. Por mi lado, en cuanto a o sea, la manera en la que yo describo Tribeca, para mí es que Tribeca, el Festival de Tribeca, si lo hacemos bien, logra un balance entre el cine comercial, ya sea ficción con celebridades, gente famosa, o documentales con un alto presupuesto, mantener un balance entre ese tipo de cine comercial y cine autoral, cine independiente, mantener ese ratio y ese balance. Entonces, si se mantiene ese balance, pues lo que buscamos, pues obviamente son perspectivas potentes, diferentes, distintivas, una mirada, una sensibilidad que no se haya visto, pero a la misma vez tenemos que ser realistas, tenemos que vender taquilla. Y el vender taquilla, un festival en Nueva York, pues tenemos que tener en mente nuestra comunidad multicultural, pero a la misma vez son la comunidad, la audiencia aquí en Nueva York, pues hay mucha gente como yo, y quizás Juan está aquí también en Nueva York, como Juan y yo, pero también gente como que tu tía, tu abuelo, como que qué tipo de películas van a ver tu tía y tu abuelo. Quizás no son las mismas, son películas comerciales. Entonces, uno también tiene que ser realista, ese perfil de lo que buscamos de las películas pequeñitas, pues puede haber un cupo para nosotros. Y yo siempre, cada año, trato de seguir abriendo la cantidad de películas autorales.
pero no es fácil, porque también se tienen que vender las taquillas y se tienen que llenar las salas. Entonces, tenemos algunas salas que son pequeñas, que pues ahí obviamente donde ponemos las películas usualmente internacionales, pero entonces nos aseguramos de que se llenen las salas. Y a la misma vez tenemos que tener en mente los documentales biográficos, de gente famosa, documentales de música, de conciertos, que pues obviamente podemos ponerlo en salas grandes, que uno dice el documental de Meatloaf, el documental de Van Halen o lo que sea, y la gente, no importa la película, o sea, son buenas, pero no tiene que, la gente ya sabe, ok, obvio, vamos a ir a verla. Entonces, esas se venden rápido, fáciles, y se llena la sala. Entonces, en cuanto a perfil, pues para nosotros tiene que ser ese balance. No sé si Juan quieres añadir o Nicolás. Pues yo, ¿verdad? Puedo hablar del tipo de película que Kinolover, la compañía con la que trabajo, pues adquiere, y específicamente también en el documental, pero en términos generales, las películas que nosotros adquirimos son películas que estrenan, pues, tienen su world premiere en algún festival importante. Nosotros miramos mucho, pues, desde Cannes, TIFF, Sundance, Tribeca, por supuesto, South by Southwest también. Nosotros siempre estamos viendo, pues, el programa de esos festivales, aunque también de festivales más pequeños, y esto es especialmente cierto para los documentales que hemos adquirido, documentales pues que han estado solamente en festivales pues más pequeños. Pero creo que lo que se busca, ¿verdad? Siempre que se adquiere una película hay un balance del riesgo económico, y pues también la compañía para la que yo trabajo pues afortunadamente pues tienen una apreciación más también artística y demás, pero como quiera supone un riesgo económico, así que tienen que balancear ambas cosas. En ese sentido, pues adquirimos muchas películas sobre arte, sobre artistas famosos, ya sean artistas visuales, pintores. Hace poco, creo que, sí, el año pasado creo que sacamos un documental sobre Vermeer, pintor del Renacimiento. Hubo una exhibición bien importante en Holanda de su obra, y pues había un documental al respecto, lo adquirimos y le fue bastante bien. Otra cosa que miramos también es como que si son temas sociales de interés y de impacto, pero yo creo que sobre todo lo que buscamos es que sean, o al menos, y creo que hablo por todo en el equipo, los que más nos gustan trabajar son documentales que reten un poco la forma clásica o tradicional del documental. Y muchas compañías se arriesgan con el documental porque, o sea, se arriesgan en quizás adquirir películas un poquito más arriesgadas formalmente, porque se entiende que las adquieren a veces por el beneficio económico o que le pueden sacar es también los premios que puede ganar. Por ejemplo, nosotros tuvimos un documental que estuvo nominado al Oscar, y creo que fue una de las categorías más importantes, o sea, o mejor, para mí, mejor seleccionada este año en los Oscars, que tenían películas muy buenas. Pero el documental creo que hay como que un mayor espacio para juego, y a veces las distribuidoras están dispuestas a adquirir cosas que sean formalmente más retantes. Nosotros tuvimos una película que se llama Four Daughters, una película de Túnez, bien original, en el trata una historia familiar un poco traumática, bastante traumática, pero lo trata a través de un uso bien particular del reenactment, y lo hace de manera magistral. Y pues es una película que quizás no es para el gran público, pero es una película que nosotros confiábamos que podía llegar lejos en las competencias de premios, y ganó muchos premios. De hecho, no ganó el Oscar, lamentablemente, pero ganó distintos organismos que acá premian películas como Film Independent, The Gothams, International Documentary Association, ganó premios con todas esas organizaciones. Para resumir, sí hay un balance, ¿verdad? Están las películas que son más guiadas por el subject matter, si es una persona famosa o no, y luego está la cuestión artística y también del impacto social que pueda tener. Yo creo que hay un balance ahí. Sí. Ok. Aquí hay una pregunta para aquí.
La compañía para la que trabaja hace contratos de minimum guarantee. Ya, el mínimo en garantía es el mínimo que se le ofrece para comprar la película, para acceder a ella, y pues depende de la negociación, depende cuán bueno sea usted negociando, puede conseguir un mayor o menor mínimo garantía. Depende también si es una película muy pequeña, quizá el equipo de adquisiciones no le pueda ofrecer un gran mínimo garantía, pero le puede garantizar que va a poner el dinero para promocionarla, le puede garantizar o hacer todo el esfuerzo para abrirla en X cantidad mínima de mercado, y otras cosas que entran en juego a la hora de negociarlo. Pero sí, el mínimo garantía, igual que cualquier gasto que se incurra al promocionar la película, pues es recuperable para el distribuidor, pero sí es bastante común que demos mínimo garantía. Sí. Desde la pregunta, Pasolini, si no me equivoco, estaba también en Kino. Sí, eso fue antes de que yo trabajara aquí. Eso fue una película con Willem Dafoe, una película biográfica, pero es ficción. Pero sí, sí está en Kino Lorber. Kino Lorber tiene un récord bastante amplio de películas de calidad que sabía identificar y distribuir. Pero sí. Nicolás, que lo tuyo es a un nivel más internacional y viniendo desde fuera de Estados Unidos, Puerto Rico. Sí, en mi caso, mi situación es un poco distinta en el sentido de que, por ejemplo, mi catálogo no es tan amplio. Hay que tener en cuenta algo que no he mencionado, que en mi compañía de distribución yo soy el único empleado también. Entonces todo lo hago yo directamente, en realidad. Hasta que espero pronto me consiga alguien que me pueda ayudar a asistir con eso. Yo soy el que hace todo, digamos. Pero pronto tengo que entrenar a alguien para que me ayude. Pero bueno, entonces en ese sentido mi catálogo no es tan amplio y funciona anualmente, ¿no? Creo que esto es algo que hablamos también en el taller que di, que es que yo las películas las trabajo por un año de distribución. Entonces, luego de ese año se puede continuar más tiempo, pero normalmente esto no sucede tan así, excepto con los largometrajes y especialmente con los que les ha ido más o menos bien. Por ejemplo, mencioné en mi presentación que trabajé con un corto que estrenó en el Festival de Berlín en la competencia de cortos. Este corto tuvo una distribución de 2 años, por ejemplo. Pero esto no es lo normal, eso se dio en ese caso específico porque era una película que había empezado con el pie en alto, digamos, ¿no? Como decimos aquí en Perú. Entonces, igual respondiendo a tu pregunta, Marel, del tema, ¿cómo era? De cómo uno escoge las películas. Selección, cómo Claro, seleccionan. el tema de la selección es interesante porque en realidad en mi línea de trabajo las pelis más bien me seleccionan a mí, es como al revés. Entonces, en ese sentido, yo creo también que he tenido suerte porque, o sea, hay igual un perfil de cineasta o de peli más o menos que llega a mí que más que nada trabajo mucho con óperas primas. Trabajo con primeros largos o primeros cortos. Digo que he tenido suerte porque en realidad la mayoría de las veces las películas me interesan, digamos como, vamos a llamarlo como obras de arte. O sea, nunca he recibido algo que me ha parecido con lo que no se puede trabajar. Quiero decir, en ese sentido, me parece importante mencionar que algo que yo he aprendido en los últimos años que trabajo con esto es que, digo, voy a generalizar muchísimo, pero quiero decir que todas las películas se pueden distribuir o son factibles de distribuir. Ahora, cuando digo todas las películas, me refiero a que tengan cierto estándar técnico, pero me parece, digo, tiene que ser algo bien hecho, es lo que quiero decir. Pero también me refiero a que depende, o sea, yo he aprendido en los últimos años que tengo que dejar mi gusto personal de lado también, porque algo que he aprendido o que me ha pasado, digo, no quiero ahorita contar ejemplos específicos, pero películas que a mí me han gustado más no les ha ido tan bien y películas que me han gustado menos les ha ido bien. Entonces, en los últimos años yo he aprendido a dejar mi gusto de lado e intentar ver las películas fríamente también. Me parece que eso es parte importante de lo que hago, porque al final, claro, como estoy diciendo, o sea, parte de mi trabajo es poder ver la película, evaluarla fríamente y decir, ok, esto puede funcionar por acá.
eso, como les digo, no tiene tanto que ver con mi gusto personal. A mí me puede gustar, por ejemplo, hemos estado hablando de eso, yo puedo tener más inclinación, por ejemplo, con el cine experimental, por dar un ejemplo, y de hecho, con algunos cortos experimentales que he distribuido me ha ido bastante bien, porque es un circuito de festivales que conozco bien. Tal vez con otras películas tengo que aprender más, pero eso también siento que es parte de mi trabajo. Está de alguna manera en mi cancha también yo puedo recibir una película que es un tipo de película que yo tal vez no vería como cinéfilo, pero yo tengo que darme el trabajo de aprender y de investigar dónde esa película podría funcionar. Y si yo hago esto bien, yo creo que la película va a funcionar, ¿no? Entonces, siento que no se habla mucho de eso, pero también el distribuidor como que no sabe todo de entrada. Yo de hecho he ido aprendiendo sobre la marcha en base, y esto lo digo mucho, a distribuciones de otras películas. Yo me guío mucho por el perfil. Entonces, en realidad, mi mejor aliado para este trabajo es el propio Internet. También es este poder investigar los recorridos de festivales de ciertas películas que no son peruanas, por ejemplo, pero que tienen un perfil similar a la que me ha tocado distribuir. Y un poco voy viendo que ese recorrido es replicable. Y si no, ¿por qué? Y si sí, ¿por qué? Y así lo voy trabajando. Entonces, bueno, no sé si he respondido a la pregunta, pero sí, a mí las películas me escogen a mí, es al revés. Yo quiero añadir algo a lo que estuvo comentando. Yo creo que también toda película, ¿verdad?, es distribuible siempre y cuando uno sepa establecer las expectativas correctas sobre qué puedes conseguir o no conseguir. Si tu película pues es de cierto tamaño, pues no puedes esperar que haga millones. Eso es a veces un tipo no un problema, pero una sensación que tenemos cuando trabajamos a veces con cineastas que están empezando y que piensan, mi película va a tener distribución teatral, va a ser miles y miles de dólares, pues eso no siempre es cierto. Y otra cosa también es saber dónde puede funcionar mejor tu documental. Por ejemplo, nosotros, como dije, hacemos distribución teatral, pero también hacemos distribución educacional y demás. Y por ejemplo, un documental que sea bastante estándar en su formato, con talking heads, entrevistas y demás, pues quizás no es tan atractivo. Nosotros no le vemos el potencial para que... No pensamos, la gente no va a ir un viernes en la noche a ver este documental que es didáctico sobre tal cosa, pero quizás tiene muchas posibilidades en las ventas educacionales. Y pues nosotros cuando adquirimos películas, adquirimos pues para todos, casi siempre para todos los derechos, es decir, todas las ventanas, pero hay empresas que luego se especializan en educacional o no hacen theatrical, solo hacen digital. Y de nuevo el documental creo que, al menos en la industria, creo que es bastante generalizada esta idea de que vive mejor en plataformas digitales que en cine, porque la gente pues está navegando a ver qué hay disponible y dice, mira, este documental sobre este tema que me interesa, lo voy a ver, versus voy a ir un sábado en la noche en un date a ver este documental sobre algún... Creo que es importante, ¿verdad?, mirar más allá y entender que hay muchas vías de distribución y que quizás si tu película pues no tuvo distribución teatral, pues igual tiene otras muchas posibilidades que explotar. Y además, y también sobre lo que dijiste de las películas similares y su recorrido, pues yo creo que es bien importante no solamente a la hora de conseguir fondos, a la hora de ¿verdad?, vender tu película para potenciales inversionistas o demás, o a la hora de hacer un pitching deck o lo demás, pero también a la hora de saber qué esperar de ella. Como que tú tienes que tener una serie de titles que le llamamos para poder establecer como que nosotros lo establecemos para saber qué tipo de cuánto podemos hacer con la película, aunque siempre nos puede sorprender, pero también para saber cómo promocionarla, para saber cómo trabajar con ella, y ser sinceros también a la hora de escoger esos títulos. O sea, ser sincero contigo mismo, como tener una película, porque una película haya sido sobre la finca y estuvo en HBO, hizo un montón de dinero, tu película también es sobre agricultura y fincas, ¿no? Si el tamaño de la producción va también a condicionarse, tienes que ser un poco sincero contigo mismo a la hora de establecer tus expectativas correctamente.
Y creo que sí, eso era todo lo que quería añadir. Sí, yo quisiera agregar algo a eso, perdón. Yo estoy completamente de acuerdo con la idea porque también a mí me pasa mucho y es algo con lo que tengo que luchar todos los días, que es que todos los cineastas quieren estrenar las pelis en Cannes o en Berlín. Entonces, aparte de mi trabajo, tiene también la palabra no es problema, pero vamos a decir la arista de que yo también tengo que ser tener mucho tacto, digamos, con esto, porque al final tengo que hacerle entender a mi cliente o a la persona con la que estoy viendo la distribución de su película, que la película no es que no va a entrar a Cannes porque es mala, digamos. Entonces yo siempre uso yo uso siempre la palabra perfil, en realidad. Y me pasa todo el tiempo, o sea, como les digo, tengo que ser un poco terapeuta haciéndole entender esto a la gente, porque algo que pasa en Perú, y no sé si en Puerto Rico es igual, es que los cineastas conocen pocos festivales. Ahí vi a José, sí. O sea, conocen Cannes, Berlín y Venecia, digamos. Y obviamente esto se debe a los periódicos y a la publicidad y este tipo de cosas. Pero digo, si yo recibo un corto experimental, el corto experimental podría entrar a Berlín al Forum, pero digo, es difícil que entre a esos tres. No va a ser el opening night. Claro, no va a ser el opening night de Cannes. Va a ser Mad Max, digamos. Digo, eso también hay que tener en cuenta. Ese también es otro tema, ¿no? Cómo los festivales se han vuelto plataformas de los blockbusters. Pero, o sea, yendo por ahí, ¿no? Por ejemplo, una vez yo tenía un documental de música y las cineastas me dijeron que querían estrenarlo en Berlín. Y yo no sabía cómo explicarles que Berlín no programa documentales de música, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo también es eso, y eso responde, ¿no? Y esto lo tiro como hipótesis a que en realidad los cineastas en general conocen muy poco el tema, en realidad, y eso, por un lado, hace de que mi trabajo exista, pero por otro también lo dificulta, digamos, hace que es como que tengo que tener mucho cuidado porque por un lado no quiero herir a nadie porque se puede malinterpretar, pero por eso yo tengo años militando el tema del perfil, ¿no? Y que no tiene que ver con calidad eso, tiene que ver con tipo de peli. Entonces, bueno, podemos hablar más de eso seguro en la charla. Y bueno, si quieres, esta pregunta es para Juan. ¿Tenía algo más para añadir? No, pero si quieres, di lo que vaya a decir y luego yo. No, o sea, hablando de esto mismo, o sea, para darle un contexto a lo que están escuchando ahora, o sea, Tribeca, un festival gigante, inmenso, 13,000 solicitudes, 13,000 submissions total. Y vamos a decir corto y largo, vamos a decir mitad y mitad, o qué sé yo, 7,000 y 8,000 o lo que sea. Pero, y dentro de eso, la programación este año es 114 largometrajes. O sea, uno tiene que estudiar y ver lo que acabamos de hablar, como que, obviamente uno quiere estar en Berlín o en Tribeca o South by, pero cuando yo asesoro proyectos y realizadores que están haciendo un mapa, una estrategia, una ruta de festivales, tener en mente, ok, si vive en Nueva York, pues no es Tribeca, puede estar el Brooklyn Film Festival, el Bushwick Film Festival, que son excelentes festivales, que quizás probablemente es más posible que logres tu audiencia o logres más visibilidad que un Tribeca. O sea, estudiar bien el perfil y la sensibilidad de tu película y el perfil de los festivales. Y si logras hacer esa investigación, ese research, pues también puedes lograr visibilidad con industria. ¿Sabes? Todo es como es estrategia. Algo que quiero añadir a ese punto antes de ir a lo de la pregunta. Algo que quiero añadir es que también cuando tu película va a un festival y algo que quizás no es Cannes, no es Berlín, qué sé yo, pero algo que debes tratar de ver es si ese festival genera prensa, y esto quizás lo digo como publicista y quizás estoy tratando de vender la profesión, pero anyway, deberías cuando vas a un festival tratar de conseguir identificar qué tipo de prensa se genera en ese festival, y eso lo puedes hacer conectando con el equipo de prensa del festival. Ellos tienen que tener una lista de prensa acreditada, tú puedes verificar con ellos quiénes están haciendo preview pieces y demás, y eso
de nuevo, son un festival como Tribeca, creo que ya lo dijiste, pero no sé, cientos de películas mostrándose, son muchas películas. Y tratar de conseguir alguna cobertura no solamente va a ayudar a tu película a que resalte y la gente vaya a verla, sino que también es algo que cuando nosotros, por ejemplo, ¿viste? Yo no estoy en el equipo digital ni hago esas ventas a streamers, pero es algo que nos van a preguntar como que qué tipo de prensa generaste, qué tipo de cobertura tiene, y eso es especialmente importante para las películas más pequeñas, porque tú no puedes competir nosotros no podemos competir contra un estudio grande que va a tener billboards en todos lados. La cobertura en los medios es bien efectiva porque hay una gente que lee ciertas páginas, que son la gente que van a ver nuestras películas y demás, pero también de cara a la industria. Conseguir cobertura en lo que se llaman los trades es esencial para hablarle a la industria y decirle, hola, mi película está aquí, cómprala. Los trades son The Hollywood Reporter, Deadline, estas publicaciones específicas para los medios. Y contestando a la pregunta, pues creo que para conseguir film, ¿viste? Yo no soy productor, aunque trabajo como productor asociado con proyectos bastante en ciernes, pero para conseguir, bueno, la compañía para la que yo trabajo no da dinero, no participa en financiar películas, nosotros solamente las adquirimos luego de que han sido estrenadas y eso tiene que ver con el riesgo que supone. Empresas más grandes o quizás non-profits que tengan fondos pueden hacer ese tipo de financiamiento previo, y yo creo que para el documental, y yo creo que José podrá hablar más de eso porque trabajó muchos años en ese tipo de organizaciones, consiguiendo becas, consiguiendo grants, consiguiendo financiamiento. Sí que nosotros trabajamos mucho con sales agents. Los sales agents son muchas veces pues, entran en el juego mucho más temprano, adquieren y empiezan a trabajar con usted más temprano y se empiezan a tratar de... Usted puede someter su película a Cannes, pero quizás una empresa que representa 10 películas en Cannes todos los años, pues quizás a él le abren los emails y le puede enseñar, ¿verdad? Mira, este es el catálogo que tenemos, bla, bla. Pues esa empresa entra muchas veces más pronto al juego y dependiendo pues su tamaño, cuánto quieran arriesgar, pues quizás es más fácil hacerle un approach a ellos. Ellos quizás estén más dispuestos a dar un mínimo garantía antes de la película finalizada. Nosotros pocas veces trabajamos con una película que no esté finalizada y cuando lo hemos hecho ya ha estado casi casi por finalizar. Si una de las cosas que han sido documentales, han estado casi por finalizar, sí, una de las cosas que yo creo que les pone un poco nervioso a los distribuidores es que ya tú tienes todos los derechos clear, ya tú tienes todo lo legal resuelto, porque yo no quiero bregar con eso después, yo no quiero que me llamen, como que mira, este póster que hiciste no lo puedes usar porque tienes esta foto que para la que no tienes derecho. Ese tipo de cosas pues son no solamente el riesgo económico, sino también como que brega con tus cosas y después hablamos básicamente. Pero sí. En ese sentido, contestando a la pregunta, creo que sales agents estarían más prestos a ofrecer dinero y a trabajar en un budget de mínimo garantía para una película no esté terminada. Igual empresas más grandes pueden proveer ese dinero. Igual en cuanto a financiamiento, pues también una estrategia, o sea, usualmente vamos a usar de ejemplo Perfume de Gardenia, La Pecera, o sea, todas estas películas, los créditos tienen logos de los que apoyaron la película. Cuestión también y obviamente es bien más fácil dar estos consejos que la implementación de buscar los recursos, pero es ver los logos, ver los créditos, estudiar quién ha apoyado este tipo de cine puertorriqueño, cine latinoamericano. Lamentablemente, pues, organizaciones como Tribeca Film Institute ya no existen, pero otras organizaciones que apoyaron Perfume y La Pecera, entre otras películas, pues siguen trabajando y siguen operando bien en el mercado, en la industria americana. Así que es cuestión de generar relaciones con esas personas,
enviarles emails, estar atento a las convocatorias, a los requisitos que se necesitan. ADOC ha hecho tremenda labor con organizaciones aquí en Nueva York como Firelight, la Fundación Ford apoya mucho el cine puertorriqueño. Yo he visto varias películas puertorriqueñas, documentales puertorriqueños apoyados por Ford. Así que también es estudiar quiénes son esas entidades que están explícitamente dando becas. Me pregunto si la televisión pública también, PBS, tendrá algunos programas que pueda uno verificar las bases y ver si aplica. Y otra, y esto lo estaba hablando con José hace poco, los logos de las películas son bastante importantes y sobre todo para entender cómo funcionan las distribuidoras, al menos, y hablo en Estados Unidos, las distribuidoras más pequeñas, muchas de las compañías la compañía para la que trabajo, pero también la competencia en el espacio en el que nos manejamos, yo me he ido enterando de ella viendo el primerísimo logo de una película, que es básicamente el de la distribución, que ponen siempre una chapa y así tú te puedes ir enterando, ¿verdad? Porque creo que todo el mundo conoce A24, todo el mundo conoce los grandes estudios, pero luego hay muchas compañías pequeñas y esa es una buena forma, aunque parezca bastante sencilla y tonta, pero una forma bastante importante y eficiente de irse enterando de qué compañías hay, qué hacen y qué tipo de película distribuyen. También IMDb Pro es una tremenda herramienta para ver qué compañías están detrás de qué y qué cosas hacen esas compañías. Ok, pues yo creo que contestaron bien. Yo le iba a preguntar sobre todo a José si Tribeca no tenía ninguna travesía de haber hecho precompras o algo así, o nunca, no, Tribeca no. El festival ya tiene que estar todo hecho y... Sí, o sea, bueno, después de que el Tribeca Film Institute, cuando cerró, pues ahí se fueron todos los fondos y las becas que damos, tristemente. Pero el festival sí tiene varios talleres. Nosotros tenemos un tremendo programa apoyado por AT&T que es Untold Stories, que es para largometrajes de ficción, así que no aplica aquí necesariamente, pero es para uno aplica y tienes la posibilidad de presentar tu idea, tu proyecto de ficción a un panel y si ganas te dan $1 millón para financiar la película completa y parte de los requisitos es que al año siguiente tienes la Premier Mundial asegurada con nosotros, con Tribeca. Así que hay oportunidades increíbles como eso, como Untold Stories. También tenemos un taller que se llama Through Her Lens, que también es para ficción, para cortometrajes de ficción dirigido por mujeres. Y este taller usualmente se lleva a cabo como en octubre. Ahora no sé cuándo se va a llevar a cabo este año, pero es tallereo con realizadoras, con guionistas, con actrices famosas que dan el taller y te dan dinero, te dan plata, bastante plata para rodar y terminar tu corto de ficción. Entonces tenemos programas como eso, pero lamentablemente en cuanto a estos fondos que teníamos en TFI, pues ya no existen. Inés el que mencioné ahora se llama Through Her Lens, a través del lente, que es el de cortos de ficción para mujeres realizadoras. Otra idea, algo importante es llevar los proyectos en desarrollo a mercados y festivales internacionales y ver qué otras oportunidades hay. A veces hay fondos internacionales que solamente son accesibles si tienes un coproductor de ese país y distintas oportunidades. Yo no me quiero meter en eso porque en realidad nunca he trabajado como productor, pero me consta que existen ese tipo de posibilidades y deben haber compañías también. Bueno, estaba Participant que cerró hace poco, era uno de los caballos grandes en ese tipo de, ¿verdad? Financiando y produciendo contenido con un impacto social y demás, pero sí.
también no los conozco tan bien, pero me gusta lo que han hecho por ahora. Es la LIF y creo que se llama el Latino Film Institute. Es como una incubadora de desarrollo de proyectos latinoamericanos y creo que dan apoyo en California, en Los Ángeles, si no me equivoco. Hay nuevas personas, nuevas entidades, nuevas organizaciones generando este impulso, aunque sea pequeñito, aunque sea más modesto, humilde, pero hay entidades que pues por todos lados. Aquí, dale, Juan. Perdóname. No, sigue. Bueno, para temas, nosotros no encontramos mejores colaboradores cuando vamos a sacar una película que organizaciones sin fines de lucro dedicadas a X tema, y son las mismas organizaciones que quizás pueden ayudar a financiar su proyecto si su proyecto coincide, ¿verdad?, con su ethos y sus intereses. Y, por ejemplo, nosotros sacamos una película que se llama Gene Wilder sobre... Remember Gene Wilder. Gene Wilder era un actor bastante famoso y querido acá en Estados Unidos. Fue el primer Willy Wonka, por ejemplo. Y él padeció de Alzheimer. Pues uno de los mayores funders para la película fue una organización nacional que se dedica a raise awareness sobre el Alzheimer y también fueron quienes nos ayudaron a organizar varios, ¿verdad?, preview screenings o word of mouth screenings, y compraron muchos tickets y ayudaron a regar la voz sobre la película. Por ejemplo, no sé, si usted tiene, y de hecho, la mejor persona para crear esos lazos, si ya usted está trabajando o conoce, tiene contactos con organización de ese tipo, que se alinee con su película, pues luego cuando vaya a distribuir la película, usted es el mejor contacto para volver a recibir el apoyo de estas organizaciones. No sé si es el caso con ninguno de los proyectos que están en el laboratorio, que tengan algún tema claramente delineado y que se alinee con organizaciones sin fines de lucro. Sin duda son buenos colaboradores, ya sea para dar dinero para promocionar la película, para dar dinero para financiar la película o para simplemente comunicar la existencia de la película a sus miembros. Siempre es bueno tener ese tipo de... Y otra cosa que quiero mencionar antes de que se me olvide, y porque nos está pasando ahora mismo, si usted tiene, y esto es cambiando 360, si usted está trabajando con archivos, imágenes de archivo, y usted quiere que una de esas imágenes de archivo sea parte de su set de stills promocionales, usted tiene que asegurarse de que tiene derechos para usarlo en un contexto promocional, esa imagen. Just throwing that there por si acaso, para que no se me olvide. Es algo que hablamos los documentalistas mucho, porque eso es mucho de lo que hacemos. Hay que tener todos los derechos de todas las imágenes que tiene. No ha pasado. ¿Les ha pasado recientemente? Sí, no, nada que sea deal breaker ni nada, pero sí como es algo que a veces hay que subrayar. Hay que mirar. Con un archivo. Sí. Nicolás, ¿y a ti que te llegan las películas? ¿Te han llegado así también a solicitar, que es más internacional, películas que no están terminadas? Que lo que te ofrecen es quizás el preskit o el trailer. Esa es una buena pregunta. Normalmente no, digo, a veces me pasa, pero yo siempre pido que la película esté terminada porque yo tengo que verla terminada porque tengo que darme ya una idea de qué cosa voy a distribuir, digamos. Exacto. En mi experiencia, lo que me ha pasado, cuando alguien quiere que, por ejemplo, vea un work in progress, la impresión que me da es que hay gente que está muy apurada por empezar, pero yo no estoy apurado por empezar, digamos, ¿no? En ese sentido, yo siempre intento nunca ejercer presión sobre nadie, pero a la misma vez intentar infundirles un poco de calma en ese sentido, porque a menos que quieras estrenar la película en Berlín y ya estás en octubre y qué sé yo, no tengo por qué yo ver un work in progress, digamos, ¿no? En ese sentido, yo siempre trato de que las pelis ya las tenga terminadas, porque normalmente yo entro, si yo tengo una reunión con alguien y cerramos todo, yo puedo empezar a trabajar el día siguiente, en realidad. Entonces, ese es más o menos el estado en el que yo recibo las películas. Ya también luego de varios años en donde yo ya
también empiezo a exigir algunas cosas, digamos. Ya hay unas, vamos a decir, cosas en las que yo era más flexible antes que ya no lo soy tanto también, ¿no? Entonces yo ya he empezado a poner también mis propias reglas y esa es una de ellas, ¿no? Pongo un ejemplo que es un poco tonto, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien mencionó la palabra press kit hace un rato. Yo intento de que todo me lo den cerrado. Por ejemplo, yo intento no traducir nada nunca y porque yo también, para mí, por ejemplo, una sinopsis en inglés también es una decisión de dirección o que he tenido que pasar por dirección, ¿no? No es algo que yo debería hacer. Lo mismo con los stills. Los stills yo intento que ya me los den y no sacarlos yo del archivo, porque los stills también son una decisión de dirección, siento yo. Digo, yo podría seleccionar unos stills, pero yo sé que yo no tengo esa conexión tan emocional con la obra. El cineasta o la producción, si se quiere, es quien va a poder decidir mejor, ok, estos son los stills o los frames que mejor representan a la obra. Ahora, quería agregar otra cosa también a lo que han estado mencionando Juan y José, un poco, ¿no? Desde mi lado como distribuidor, porque se ha estado hablando mucho de financiamiento, y yo quería agregar a lo que ambos han dicho, que es que para mí el paso de la buena distribución de una obra también contribuye a eso, en el sentido de que, creo que lo mencionó José hace un rato, al cineasta quedar en un festival y viajar idealmente al festival, en ese festival va a conocer a personas que lo pueden ayudar a financiar un siguiente proyecto. En ese sentido, me parece que una distribución en festivales sirve, es útil, no es simplemente un tema de prestigio, si se quiere. O sea, tiene unas utilidades que son prácticas y que son tangibles para la carrera en cine, si lo queremos llamar de esa forma. A mí me parece que es clave y es algo que yo milito, porque también hay personas que me han dicho que lo que yo hago un poco que no sirve o que son unas fantasías. Pero en mi experiencia, digo, si uno queda en un festival y va, y el festival tiene un mercado y tiene todo tipo de invitados, como por ejemplo, que sé yo, un festival, digo, podría ser cualquiera, podría ser Berlín, pero también podría ser Guadalajara, qué sé yo. También depende del carisma de cada uno, hay que decirlo. Digo, si uno va y se queda en el hotel toda la semana, no va a conseguir lo que yo estoy diciendo, pero creo que alguien que está más o menos, digo, que tiene cierto tipo de carisma o que, como decimos en Perú, tiene cierto tipo de pilas, es alguien que va a poder conocer personas que lo ayuden a levantar otro proyecto. Y eso tiene otra arista que también tiene que ver, vamos a llamar, con cosas más abstractas, como el prestigio, si se quiere, que es el tema del CV, digamos. Yo también como productor es algo que experimento, digamos, ¿no? Ese otro lado de mi trabajo, en el sentido de que, claro, si uno tiene en su hoja de vida una película que ha estado en muchos festivales importantes, qué sé yo, en Berlín, pero puede ser, digo, qué sé yo, Festival de Sevilla, Guadalajara, Cartagena, Valdivia, Bafisi, lo que fuera, eso a uno le agrega cierto peso, creo yo, al momento de postular un fondo europeo o aquí en alguna coproducción en la región. Por poner un ejemplo, en un fondo como Uber Vals de Rotterdam o el World Cinema Fund de Berlín, digo, si sale que uno ha tenido un corto o un largometraje en Cannes, digo, eso agrega cierto peso de que tu siguiente proyecto va a ser igual, va a tener un recorrido igual o mejor aún, digamos. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que hace unos 9 años su primer largometraje ganó el Festival de Rotterdam, por ejemplo. Él con su proyecto nuevo está intentando ya estrenar en Venecia, por ejemplo, o en Locarno, ¿no? Entonces, eso me parece importante y me parece que es algo deseable en el trabajo que hacemos. Uno lo que quiere es crecer, digamos. Obviamente, esto por un lado se refleja en dinero, digamos, se refleja en sueldo, los proyectos crecen y todos cobramos mejor, pero también se refleja en cosas más abstractas, como que la película tenga un recorrido más prestigioso, si se quiere. Digamos, estos recorridos, esta distribución ayuda a poder seguir trabajando, especialmente en contextos como los nuestros, en donde es difícil hacer películas. Y es difícil también vivir de eso. Por eso seguramente todos aquí conocemos personas que el cine no es su único trabajo. Yo, por ejemplo, conozco muchas personas que enseñan o que dirigen comerciales o bueno, que hacen todo tipo de cosas. Todo el mundo. Sí, claro.
Se me ocurre una pregunta, ya que estamos hablando de la distribución, ya que mencionamos el tema, ha venido a relucir el logo, el press kit. Cuando a ustedes les llegan o seleccionan películas para distribuir o para el festival o para lo que sea, además de entregar la película, ¿qué les entrega esa productora a ustedes? No, bueno, hay unas cuestiones técnicas que yo no domino, que serán los tipos de files que se requieren. A eso me refiero. Los deliverables, pues ya eso es un tema un poco técnico, que es que si un ProRes, que si una copia en tal formato, no sé qué formato, ya eso es un poquito más técnico, pero en términos de los, ¿verdad? A nivel, nosotros pedimos un press kit, pedimos un set de imágenes y que sea amplio y del que nosotros podamos escoger. Si hay un póster, lo miramos, quizás no lo usemos porque queremos posicionar la película de otra forma, pero yo creo que no es contractualmente obligatorio que nos den un póster, pero si hay uno siempre. Creo que en general tener todo eso, bueno, press kit, la foto, el trailer, un trailer que se vea que usted tiene cierto savviness y cierto conocimiento de promocionar su propio trabajo. Quizás nosotros no lo usemos, pero si lo usamos quizás le tenemos que pagar por acceder a él, que eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, nosotros a veces, si hay una película que está en Francia y la distribuidora de Francia hizo tremendo póster y nosotros queremos acceder a él, tenemos que pagarle. Pero tener, ¿verdad? Bueno, los créditos yo creo que es súper importante tener, a veces es algo que no nos llega y que facilita nuestro trabajo mucho, pero en términos generales tener todos estos materiales en orden, yo creo que le da un sentido de madurez a usted como cineasta, le da tranquilidad a la distribuidora, como que, yo voy a poder trabajar bien con esta persona. Y sí, yo creo que además de eso, no sé qué otros materiales pueden hacer falta, pero sí, ser ágil a la hora de entregar los materiales que hagan falta y que se pidan es siempre una buena señal para nosotros de que trabajar con usted va a ser bastante ligero, fácil y que se va a poder trabajar bien. Pero en términos de los materiales más técnicos, pues si te digo, te miento. No, eso es otra cosa. Sí, conozco eso. De hecho, tuvimos un taller de deliverables en el laboratorio. Pero algo también que quería decir es, yo creo que lo más importante con los materiales promocionales es ser un poco celosos con ellos. Como que, ¿por qué estás sacando un tráiler ahora? Si estrenas un tráiler hoy, no lo puedes estrenar dentro de un mes. Tiene que haber una estrategia, por ejemplo, el first look, por ejemplo, las primeras imágenes que sacan van a condicionar cómo la película es percibida por la audiencia. Y sí, creo que hay que ser un poco sobre todo estratégico a la hora de sacar esos materiales al público. Si tienes teasers, si tienes por ejemplo, si tienes un trailer, tenerlo en varias versiones que se optimicen para social media, también es algo que usted puede hacer, pero a la hora de hacerlo público, como que creo que tiene que haber un plan y una estrategia detrás de ello. Por ejemplo, si usted va a un festival y quiere crear una noticia y quiere que usted puede darle una exclusiva a algún medio, como mira, este es el teaser para tal película que va a estar en Tribeca. Eso puede ser una noticia que puede generar pues, que ciertas personas vayan a ver su película y lean sobre ella y demás. Creo que en cuanto a los materiales, no solamente tenerlos en orden, sino que haya una estrategia y que se note que hay cierta madurez en cómo promocionar su propia película. Sí. No sé si contesté la pregunta. Sí, no sé, puedes añadir por el Tribeca o Nicolás. Sí, a mí me pasa algo similar a Juan, en el sentido de que, claro, yo también tengo ya un tipo de materiales, ¿no? Como los llamamos, press materials, ¿no? Particulares o ya definidos con los que trabajo, ¿no? Han mencionado el press kit, ¿no? Yo necesito ya una sinopsis en castellano y en inglés que esté muy definida, digamos, es algo que no voy a hacer yo. Necesito una ficha técnica, ¿no? Un listado de equipo, cabezas de área sobre todo, no necesito todos los créditos, necesito una biografía en castellano y en inglés del cineasta y una fotografía, también una fotografía como ya
medio estándar, digamos, ¿no? Hay personas que no la tienen, digo, nos puede parecer gracioso, pero realmente a veces yo la pido y se toman la foto el mismo día. Y obviamente, claro, un afiche y un trailer necesito. Sí. Y hay algo muy importante que no he mencionado, necesito un Vimeo subtitulado en inglés y hago énfasis en Vimeo, en realidad. Ahora hay otras plataformas que lo usan, pero yo trato de que no me manden YouTube, por ejemplo, porque en general se ve muy informal. Y hablo de mí, pero también hablo de quien lo reciba. Sí. Porque hay algo que tener en cuenta con YouTube, que es que, claro, uno, por ejemplo, alguien te manda un corto en YouTube y al lado tienes las cosas que tú ves, es rarísimo, es súper incómodo. Tienes la música que escuchas, tienes los youtubers que ves, aparecen al lado, entonces uno no quiere ver eso si estás viendo una película por trabajo, digamos. Tanto lo digo de mi lado como del programador. Entonces yo siempre pido el Vimeo subtitulado al inglés, normalmente yo trabajo con películas que están en castellano, porque eso hace que pueda trabajar con un solo Vimeo también. Entonces es muy importante eso, no quiero estar teniendo 2 Vimeos, 3 Vimeos, porque distribuyo muchas pelis y también me mareo, digamos, ¿no? Digo, me considero una persona ordenada, pero tampoco soy una máquina, digamos. Entonces necesito que todo tenga una sola cosita. Sí, yo creo que... Nada, que quiero añadir que el Vimeo link es súper importante para antes de que nosotros tengamos delivery poder ya ir haciendo el acercamiento a otros festivales y a la prensa que se puede interesar, y es algo que se me olvidó y que gracias Nicolás por mencionarlo y perdona por interrumpirte, por favor. No te preocupes, solo quiero mencionar una cosa más, porque también, bueno, yo no quiero ponerme muy técnico, pero quiero mencionar esto especialmente porque hay cineastas escuchándonos, que es que yo no trabajo con los DCPs directamente. No podría, no tengo tanto espacio en mis discos duros, digamos. Entonces yo siempre, alguna vez alguien me dice, te mando la copia y proyección de la peli, y yo como, no, por favor. Conto una anécdota. Ayer, por ejemplo, un amigo exportó un DCP de una película que yo soy uno de los productores, porque la tenía que llevar al Ministerio de Cultura aquí en Lima. Y mi amigo me dice, te mando un link, pesa 80 gigas. Y le digo, César, no puedo bajar 80 gigas. ¿Me entiendes? O sea, al final tengo que ir a su casa a copiarlo en un disco duro. Entonces, peor aún, que no puedo ni descargar un solo DCP, menos aún puedo guardar 6 o 7. Entonces, ese es un paso, digamos, que para mí es ya un paso de producción. ¿A qué me refiero? A que cuando la película quede seleccionada, el productor o el encargado se encargará de enviar la película al festival. Eso ya no lo puedo ver yo porque, como les digo, no puedo tener 6, 7, 8 DCPs por ahí. Es difícil. Entendimos. En cuanto también al press kit, creo que, ¿verdad?, los elementos, ¿verdad?, básicos, una sinopsis larga, una sinopsis corta, si usted quiere tener, ¿verdad?, debe tener ya sea un director statement o una entrevista. También es bastante común tener que, ¿verdad?, una serie de preguntas que usted conteste, y es bastante bueno para usted tener su espacio de no sé si condicionar la lectura, pero posicionarla de la forma que usted mejor entienda, o decir cosas que sean relevantes y que puedan darle relevancia, o que la gente pueda entender la relevancia. También, por ejemplo, sé que Antonio Martorell era uno de los miembros, de los participantes del taller del laboratorio. En algún momento tiene que haber, en ese press kit tiene que haber una biografía de Antonio Martorell y que diga lo importante que es y contextualice. No se puede dar eso por entendido. La gente va a hacer, no sé, hay que contextualizarlo y decirlo y subrayarlo, y ese va a ser el pitch, ¿me entiendes? Ese va a ser el pitch. Y también los créditos son bastante importantes. A veces no parece bastante obvio, pero a veces hay periodistas que nos escriben, mira, ¿quién es tal personaje? ¿Quién es? No sé dónde está. O en los créditos de la música nos han preguntado, y es bueno tener una versión impresa en PDF de los créditos finales, los principales y los finales. Siempre es bueno tenerlo a la mano para nosotros. Y también biografías de la gente, del director, los productores y quien sea relevante. Y José, por favor, creo que te estoy dando la palabra. No, yo no tengo que añadir, porque es similar. Yo por mi trabajo no me envuelvo en aspectos técnicos.
con tal de darle a los realizadores confirmados para el festival un timeline de cuándo necesitamos la peli y tener suficientemente tiempo de asegurarnos de que Y está todo listo y planchado, pues bien. algo muy bueno que hacen los programadores de festivales como José es escribir unos muy buenos write-ups, unos buenos blurbs sobre sus películas que usted puede tomar ideas, de los que usted puede tomar ideas luego. Exactamente. Sí, bueno, eso sí que... Ahora que estamos hablando aquí rapidito de los press kits, ustedes que reciben, que a veces hay que escoger o seleccionar entre tantos proyectos, es tan importante el teaser, el trailer, el press kit, que a veces solo con eso ustedes esa película la echan a un lado y siguen para la próxima, o siempre las ven completas. O sea, ¿cuánto? Porque yo sé que es algo bien importante para los distribuidores. O sea, ¿qué peso tiene? Bueno, yo creo que para nosotros muchas veces estamos dispuestos a crear nuestro Press kit. propio... No, el press kit es bien importante porque, ¿sabes? Crear un press kit from scratch desde una película, para una película que tú pues, estás apenas conociendo, pues es como un poquito difícil. Nosotros sí recibimos press kits y vemos si hay cosas que hay que añadirle o quitarle o cosas que nos parecen que, mira, no tienes tu biografía aquí o tienes una biografía. Estamos dispuestos a bregar con eso. En cuanto al trailer y teaser, muchas veces nosotros sabemos que vamos a crear nuestros propios materiales, pero porque nosotros vamos a llevar la película a cine y vamos a llevarla durante todo el proceso, pero luego distribuidoras que no sean tan hands-on, por ejemplo, si usted consiguió un deal para distribución digital solamente, lo más probable esa distribuidora no vaya a estar tan hands-on y los materiales que van a vender su película son los que usted tenga, así que tiene que pensar en eso y tiene que pensar pues en tener un afiche, un póster que se vea bien. Por ejemplo, eso es algo que no se piensa mucho. ¿Cómo se va a ver este afiche en un thumbnail? Como que cuando la gente esté navegando por, no sé, iTunes, cómo se va a ver, ese tipo de cosas sí hay que pensarlo. Pero no creo que sea un deal breaker. Yo creo que los elementos que nosotros más miramos es pues cómo ha sido recibida en la prensa, qué productores hay. Por ejemplo, hay productores con los que hemos trabajado, son productores que ya han trabajado con otras películas, el director, cuál es su CV, en qué películas en qué festival está, cuál es el sales agents. Nosotros trabajamos mucho a veces con los mismos sales agents. Puedo mencionar, por ejemplo, Submarine es bastante conocido por los documentales y, por ejemplo, nosotros sabemos que si lo está representando X o Y compañía, debe ser bueno. No creo que de hecho, si te soy sincero, la mayoría de las veces no usamos, pues porque usted viene de otro país, está haciendo usted conoce su industria en su país, usted está haciendo un trailer, por más bueno que usted sea promocionando, pues lo más seguro de ese trailer está dirigido para una industria, a un público pues, de su país, pero quizás nosotros estimamos que no vende bien la película para los Estados Unidos. También a veces nosotros queremos, y esto pues, no es lo más de peso, pero a veces nosotros hacemos un trailer solamente para tener la oportunidad de estrenarlo y que poder decir, exclusiva, un nuevo trailer. Eso es una estrategia que nosotros podemos, no es lo de más peso, pero sí. Pero no, un mal trailer yo creo que, por ejemplo, para nosotros no es un deal breaker, pero sí habla de que usted sabe, de que estamos trabajando con alguien pues, que sabe lo que está haciendo. Sí. Okay. Sí, bueno, en mi caso yo mencionaría que lo más importante, o sea, lo primero que yo veo es la obra, en realidad. Porque yo también sé, y esto no es solo con el tipo de películas que yo trabajo, digo, esto también es a un nivel de industria, que el tráiler puede mentir, digamos, puede decir otra cosa que la película no dice. No pongo un ejemplo de una película que está ahorita en el cine acá en Lima, que es, si uno ve el tráiler de Challengers, por ejemplo, el tráiler de Challengers vende la película como si fuera Y tu mamá también, y la peli no es eso. Eso por poner un ejemplo, digamos, pero volviendo al trabajo que yo hago, digamos, yo me guío en la obra porque debería ser así, o espero que sea así. Al final eso es lo que el programador ve, digamos. Lo que quiero decir es la película debería poder defenderse por sí sola. Al final, si un programador está viendo la película y no le interesa, va a cortar el Vimeo. Sí. Pero eso ya escapa de mis manos, digo, eso ya no es una decisión mía, es una decisión de dirección, finalmente. Decisión de dirección, de montaje, de muchas cosas, pero digo,
es algo que escapa de mis manos. Entonces, en ese sentido, mi estrategia de distribución depende enteramente de la obra y no tanto de sus materiales de prensa que giran alrededor, digamos. Yo puedo recibir un tráiler, pero a veces casi ni los miro. También, como he mencionado, para mí, todas las cosas tienen que ser aprobadas por la dirección y la producción, y yo intento no tener mucha injerencia ahí, como les digo. Es como, sí, para mí el peso está en la obra, más que nada. Okay. Sé que teníamos una pregunta para Nicolás y sé, José, que te tienes que ir ya mismo por lo de Tribeca. Ya llevamos más de 1 hora, pero vamos a ver si podemos contestar algunas preguntas. ¿La ves, Nicolás? Sí, la veo y me encanta la pregunta. Que es algo que hemos hablado en realidad antes. ¿Cómo puedo empezar a responder esto? En general, lo que se percibe, y aquí hablo más como cinéfilo que como distribuidor, pero digo, puede ser lo mismo, puede ser mi opinión de cinéfilo programador también, que es algo que hago muy ocasionalmente, que es que en Sudamérica sentimos que estamos como muy apartados del Caribe, en general. Entonces diría que es un cine del que conocemos poco. Tampoco les voy a mentir, porque no es que nunca he visto una peli de Puerto Rico. Las he visto, pero la verdad es que llega poco, en realidad. ¿No? Uno podría decir lo mismo de cines de otras partes del mundo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que programa en un festival aquí en Lima y una de las cosas que él milita es que se vea cine africano, por ejemplo. Eso es una de las cosas que mi amigo tiene como bandera, en realidad, y a mí me gusta mucho eso. Yo lo apoyo mucho y lo banco. Pero volviendo al cine de Puerto Rico o en general del Caribe, es una cosa que yo hablo con amigos, en realidad, bastante. Con amigos que son programadores y que están metidos más, vamos a decir, en el área más cinéfila de nuestro trabajo, y que es algo que un poco es una barrera que estamos luchando por romper, en realidad. En ese sentido, yo estoy muy contento de participar de esta mesa y haber podido participar en el taller hace como un mes, pero sí siento que es algo en lo que estamos trabajando. Doy un ejemplo. Por ejemplo, yo conocí a un chico que es de República Dominicana que se llama Diego Cepeda, que él vive en Barcelona y tiene una revista de cine que se llama Outskirts. Y él, por ejemplo, es también algo que él está militando en el sentido de que él está luchando porque se conozca el cine del Caribe, digamos, más que nada en Europa, que es donde él vive, pero creo que también necesitamos gente como él también en Sudamérica, digamos, porque nos llega muy poco, realmente. Y no está bien eso, en realidad eso también quiero decir. Es algo, sí, es algo que me interesaría, creo que es una barrera que me interesaría que se rompa más cada día. Sí, me parece importante que podamos unirnos porque el Caribe es Latinoamérica también. En Y una realidad. pregunta que tengo una pregunta yo mismo para Nicolás. Como películas de otros países, o sea, las películas latinoamericanas de distintos países circulan bastante bien. O sea, películas argentinas se muestran en Chile, películas chilenas Sí. se muestran en Perú. Esa es una buena pregunta que tiene varias respuestas, en realidad. Voy a empezar por acá. Hay un tema también de que tiene que ver con la cercanía geográfica. Seguramente en Puerto Rico pasa lo mismo, pero es que para mí es fácil viajar a Chile o Argentina, por ejemplo. Entonces, cuando yo he tenido alguna película que he producido, por ejemplo, en el Festival de Mar del Plata, yo siempre voy a intentar ir, o en Bafisi, por ejemplo, y es algo que los cineastas peruanos intentan mucho, además porque son festivales cercanos geográficamente, cercanos también a nivel afectivo, cercanos a nivel cinéfilo, y que estos viajes nos han permitido además tener amigos en esos lugares. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que en Argentina tengo varios amigos que cuando yo tengo que viajar a Buenos Aires por trabajo, mis amigos me hospedan, ya ni siquiera me tengo que quedar en un hotel, por ejemplo. Luego, otra arista posible a tu pregunta es el tema de si se ven. Por ejemplo, el festival más grande en Perú es el Festival de Cine de Lima, ¿no? Es nuestro festival de alfombra roja, digamos, ¿no? Nuestro festival mainstream. El Festival de Cine de Lima, que está inspirado en el Festival de Cine de La Habana, digamos, ese es un modelo, hasta el día de hoy, año 2024, sigue siendo un festival latino. Cosa que a mí me parece un poco rara, se ha quedado un poco en el siglo XX, siento, pero como les digo, sigue teniendo el modelo de La Habana y por lo tanto sigue siendo un festival latino. No es que solo traiga pelis latinas, pero las competencias son latinas.
¿no? Las películas que han estado en Cannes o qué sé yo, están en otras secciones no competitivas. Más bien los festivales más independientes sí son más de todo el mundo. Pero se ve mucho cine latino, por esto que he estado diciendo, ¿no? Que hay un tema de cercanía afectiva, cercanía geográfica, similitud de las producciones también. Ha habido un festival, por ejemplo, en el que yo trabajé, que se llamaba Transcinema, que, bueno, ya no existe más, pero ahí el director militaba que las películas que él programaba eran películas que podía ser el público. Y eso a mí me parece importante, por ejemplo. Entonces, no es que no había películas grandes, el festival también programaba películas de Albert Serra, por ejemplo, que sé yo, que costaron $1 millón, y que tienen a Helmut Berger, pero la gran mayoría de la programación eran películas que podía hacer el público realmente. Y esos festivales, el de Lima también, pero también cuando empezaron a aparecer los festivales más independientes, inspiraron cineastas. Hay generaciones de cineastas que son hijas e hijos de esos festivales. También, entre los que me incluyo, hay que decirlo. Pero mi pregunta iba más por... ¿Tienen espacio películas internacionales o continentales en los cines en Perú? O sea, o Era más por el tema del cine. Ya, esa es una buena pregunta. Porque también sé que Movie y Netflix, por ejemplo, tienen Netflix Latinoamérica y creo que más, como que incluyen un territorio más grande. Perdona que esté desviándome aquí. No, está bien. Igual la pregunta es amplia. Voy a responder dos cosas sobre eso, ¿no? Viéndolo por el lado del cine latinoamericano, hay que decir la verdad, antes llegaba más que ahora. Me imagino que en Puerto Rico es igual. Obviamente los que viven en Nueva York tienen la suerte de que eso no es así, digamos. Yo siempre que voy a Nueva York prácticamente me mudo al cine, también hay que decirlo, pero aquí en Lima, hay que decirlo, llegaba más diversidad que hoy. Hoy el cine comercial o en los cines comerciales es menos diverso que antes. Sin embargo, siempre se cuela alguna otra cosa, digamos, algún blockbuster latino, si se quiere, alguna película como Argentina 1985, por ejemplo, que equivaldría a nivel latinoamericano a un blockbuster. Es una película que tiene a Darín, si lo vemos de esa forma, no tiene una estrella. Pero es muy poco, en realidad. En el cine, ahora mismo, en el cine aquí en Lima, que es donde yo vivo, la cartelera está copada por películas gringas y por alguna película peruana que se ha filtrado por ahí, pero es porque estamos en Perú, digamos. Eso es lo que se ve en su mayoría. Ahora, respondiendo a lo otro, Juan, que me preguntas por Movie, por Netflix, ahí también debo decir que Netflix ha estrenado más películas pre-pandemia que ahora. Y yo, por ejemplo, como cinéfilo y como espectador, lo he disfrutado mucho. Pongo un par de ejemplos. Aquí pudimos ver en el cine, por ejemplo, Irishman de Scorsese, por dar un ejemplo, y también pudimos ver en cartelera Mary's Story, pero hace ya muchos años que Netflix no estrena nada. Para mi pesar como espectador y como cinéfilo. Hay muchas cosas, pienso, no sé, la última peli de Noah Baumbach que me hubiera gustado ver en el cine, pero no estrenó nunca, ¿no? Pero algunas cosas de streaming se cuelan. La última de Scorsese, por ejemplo, que como sabemos es una peli de Apple. De Movie sí siguen llegando algunas cosas, especialmente, y tenemos la suerte porque para mí solo existe para esto, cosas que están nominadas al Oscar, por ejemplo, o ahora que Movie compra la mitad de películas que están en Cannes, varias de ellas estrenan en el cine. Pienso en Annette de hace unos 3 años, pero es algo que sigue sucediendo. Ahorita no se me ocurre algún ejemplo más reciente, pero siempre de vez en cuando voy al cine y veo el logo de Movie, en el cine, quiero decir, que es donde trato de ver las pelis en realidad. En la casa últimamente me está costando mucho ver pelis. Yo tengo que hacerme el plan de ir al cine para poder ver pelis en paz. También, eso es algo que me está pasando últimamente. Voy a hacer una pequeña interrupción porque tenemos que despedir a José, que se tiene que ir por lo de la programación de Tribeca. Así que le quiero dar las gracias por haber sido parte de este panel, porque yo sabía, él se hizo parte sabiendo que iba a tener que salir en un momento corriendo de... Gracias, sí, perdón, es que estamos a menos de una semana, así que no, estamos un poco ajetreados. Pero gracias, Marel, y un placer, Nicolás y Juan, y suerte a todos. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao, José, chao. Nos comunicamos.
Hola, perdona que te interrumpí, pero el pobre se tenía que ir hacía tiempito. No, de hecho me di cuenta que no estaba viendo el chat y que ya había avisado. Sí. Sí. Eh, ahora que estás hablando de lo de que estuviste hablando mucho del, bueno, tenemos el mismo problema en todas partes, ¿no? Y lo Sí. tienen en países de Europa, que primero están todas las películas de Hollywood y después hay que pelear para que se pongan películas locales o películas europeas o películas, creo que un país como Francia pasó una ley sobre que algunos cines franceses tienen que poner un % de películas locales. Una cuota. Hay una cuota, ¿no? Porque claro, tienen un Ministerio de Cultura. Pero volviendo a lo de la pregunta que se hizo del cine puertorriqueño, ustedes que trabajan en distribución, y el cine puertorriqueño sabemos que la industria está creciendo ahora y no sale. ¿Cómo ustedes en la cuestión de distribución recomiendan que nosotros podamos sacar este cine del Caribe y llevarlo ustedes como distribuidores Esa Latinoamérica? es La la pregunta. pregunta de los no, yo creo que viste, no, supongo que es algo que ya los cineastas hacen, pero puertorriqueños ya hacen, pero tratar de ir a los festivales y mercados creo que es bastante importante para ir regando la voz y que se conecte, que la gente, darse a conocer, me refiero. Yo creo que eso es una de las principales las plataformas y vitrinas para su película y para su carrera, y no es en vano que la gran mayoría de las películas internacionales que se venden, a menos que no sea ya que usted tiene, ¿verdad?, un deal con Netflix desde antes de empezar a producir, que es bastante raro, con esos casos excepcionales, pues la gran mayoría de las películas internacionales se compran y se venden en los festivales. Yo creo que eso es un primer paso, y entender, ¿verdad?, los festivales que son especializados, quizás, ¿verdad? Hay los festivales especializados para documental, como Hot Dogs en Canadá, como Visión de, no sé cómo pronunciar, Visión du Real en Europa también. Festivales especializados quizás va a ser más fácil llamar la atención sobre su película que yendo a festivales, solicitando a festivales pues más grandes y más dedicados a la ficción. Yo creo que eso es un paso. También aprovechar cualquier oportunidad que usted tenga, ¿verdad? Como dije, una vez su película fue admitida a un festival, pues sacar el mayor provecho, tratando de conseguir cobertura en los medios, tratando de ir a las distintas actividades. Necesita representación de un publicista que esté en el piso con usted y que lo lleve para aquí, lo lleve para allá. Yo creo que es dinero no mal invertido, conseguir algún tipo de publicista o tratar de hacer los esfuerzos también para conseguir un sales agent. Y yo creo que esas conexiones se hacen más fácil en persona, se hacen más fácil con el tiempo, y yo creo que la confianza en usted como cineasta pues también va a necesitar de crear ese tipo de vínculos con personas en la industria. Yo creo que hay puertorriqueños en la industria, pero al menos hablo en Estados Unidos, un poquito scatter, y yo creo que es bueno que conectemos. Por ejemplo, hace unas semanas yo estaba con José, estábamos hablando de unas películas latinoamericanas que estaban en el festival, y yo pues con mucho gusto pues las comparto con el resto del equipo. Mira, están estas películas, deberíamos mirarlas y considerarlas para adquisición. Ese tipo de cosas parecen súper sencillas, pero son importantes. Tener lo que llaman acá champions in the industry. Sí. Okay. Nicolás, ¿cómo llegamos allá? Sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Igual es una pregunta difícil, Marel, porque también si yo supiera la respuesta, digo, el cine peruano sería el primero del mundo, digamos. O sea, es como que, o sea, puedo decir lo mismo que Juan. Se me ocurre una anécdota. Por ejemplo, hace varios años, el 2015, yo fui al Festival de Locarno porque quedé en el Critics Academy. Y cuando me estaban llevando en una pequeña van de Milán a Locarno, yo estaba con un gringo que era un crítico de cine que nunca me voy a acordar su nombre, pero
me acuerdo su cara hasta el día de hoy, y él me preguntó como de dónde eres, y yo le dije soy de Perú, y me dijo, el año pasado, me dice, yo aquí en Locarno vi una película peruana, y el gringo se acordaba que el año anterior había competido El Mudo en Locarno, y él la había visto. Entonces lo que quiero decir es que, claro, para ese gringo el cine peruano era esa única peli que él había visto. En otras palabras, lo que quiero decir es que es importante que las pelis se vean fuera, digo. A eso voy. Entonces, a nivel Latinoamérica, por ejemplo, nosotros en Perú siempre hemos tenido el modelo del cine argentino. Por ejemplo, porque el cine argentino se ve mucho en Europa y en Estados Unidos, por lo menos en el Festival de Nueva York, si uno quiere. Yo estoy de acuerdo con Juan con el tema de los Champions. ¿Qué pasa con el cine argentino? No quiero decirlo en plural, vamos a decir pasa. Que es que el cine argentino siempre tuvo Champions. Y tiene colegas, programadores, críticos que trabajan en los festivales y que promueven esas películas. Por eso esas películas se ven, porque hay un argentino que trabaja en el Festival de Venecia, hay otro que trabaja en la Bienale en Viena. Entonces digo, están esos champions en esos festivales más grandes o a nivel de industria, si se quiere. Eso por un lado. También está el otro lado, digamos, que depende más, vamos a decir, del esfuerzo, llamémoslo colectivo, entre comillas, obviamente, porque nunca están así. Pero pienso, por ejemplo, y ese es un ejemplo que a mí me parece bonito y me gusta mencionar siempre, que es el tema del cine de Costa Rica, por ejemplo. Como algunos de ustedes deben saber, Costa Rica tiene un instituto de cine desde hace muy poco. De hecho, ahora que mencioné mi visita a Locarno hace 9 años, yo en esa visita conocí un cineasta de Costa Rica que se llama Neto Villalobos y él me contó en ese momento que Costa Rica no tenía instituto de cine. Eso fue el 2015. Y que yo le pregunté cómo había hecho su peli, yo en ese momento estaba empezando en esto, y él me dijo que la había hecho con fondos propios y con un crowdfunding. De hecho, yo volviendo a casa vi el crowdfunding y tenía un video lindísimo, estaba muy bien hecho. Entonces era una película pequeña, autofinanciada, muy independiente. ¿Qué pasa ahora, años después? No sé bien fechar esto, pero Costa Rica ahora tiene un instituto de cine. ¿Y qué cosa ha pasado? Que desde hace unos 4 o 5 años hay 2 pelis de Costa Rica en Cannes, en Berlín, en Locarno, todos los años. Digo, entonces, obviamente aquí estoy hablando de temas de dinero, pero a lo que voy es de que, lo que quiero decir es, eso hace que el cine de Costa Rica exista, digamos. Ha existido siempre, digo. Agua Fría de Mar estuvo en Rotterdam hace muchísimos años, pero a lo que voy es de que ya hay, desde hace unos 4 o 5 años, cine de Costa Rica. Porque se ve y porque al haber estado en Cannes, en Berlín, en Rotterdam, en Locarno, llega a Perú también. Eso es lo que sucede, llega a Sudamérica, ¿no? Un poco uno puede cuestionar que llegue de Europa, pero es que así es, o así es como ha estado funcionando. Entonces, hablando específicamente del cine peruano, este año, por ejemplo, hemos tenido 2 pelis en Berlín. Una de esas pelis ha estado en Sundance también. Entonces, digo, tampoco me voy a poner en un plan de la gran explosión del cine peruano, pero eso hace que el cine peruano exista, porque las personas empiezan a ver cine peruano y empiezan a preguntar qué más hay, como pasó con el cine argentino hace 25 años. Lo que pasa es que en nuestros países eso no ha pasado hace 25 años, está pasando recién. Sí, tener un tipo de pipeline, ¿no? De que se produzcan películas regularmente y que vayan teniendo poco a poco, ¿verdad? Yo creo que no. A veces uno espera figuras mesiánicas. La gran película puertorriqueña que rompió todos los esquemas y quizás lo que hace falta son bloquecitos que se vayan construyendo y películas que poco a poco vayan llamando la atención. Quizás después de Perfume de Gardenia y de La Pecera debería venir una otra y así hasta que alguna quede pegada en la pared y vengan muchas otras más. Pero sí es un esfuerzo pues, bastante difícil. Y yo creo que también hay que tener una visión un poco más internacional y sobre la industria. Por ejemplo, sé que hace poco se dieron, más allá de la premisa ética o la controversia que haya podido haber, se financiaron muchos proyectos en Puerto Rico con unos fondos públicos. Yo creo que la industria nunca se enteró de eso. Yo no sé, no creo que la industria internacional sepa que hay 25 proyectos independientes producidos con fondos públicos, con una alta tasa de directoras mujeres
y que van a estar disponibles en los próximos 2 años. Mm. Y yo creo que tener un enfoque estratégico de industria y que tenga, ya sabemos que, que no hay fondos públicos para replicar eso quizás, pero un apoyo creo que la película se tiene que ir vendiendo ya o tratando de posicionar desde antes desde que se está haciendo, y yo creo que tener un enfoque un poquito más estratégico en ese aspecto pues puede llamar la atención. Y de nuevo, como una película no llega a Cannes quizás porque la terminaste en tu casa y la sometiste y está en Cannes, sino porque tú fuiste a un mercado, participaste en un laboratorio, participaste de esto, participaste de lo otro, y poco a poco ir creando un profile desde que empiezas a trabajar con ella. Okay, sí, te sigo, lo que estás diciendo es que mientras uno está, que lo que hicimos antes, o sea, no va a ir a los festivales, pero mientras uno está desarrollando la película, ir dándose a conocer o con teasers o con posibles vendedores o con por ejemplo, posibles festivales. Si usted entra a la página de Hollywood Reporter o de Screen International y entra a la sección de producción o de BEC, hay una de fundings o algo, usted va a ver, tal festival dio tanto dinero y tales proyectos se lo ganaron. Ese tipo de cosas, pues la gente en la industria las lee y van creando cierto pedigrí para el proyecto, y su nombre cuando lo typee algún ejecutivo de la industria, pues su nombre va a aparecer ahí junto con su proyecto, y ese tipo de cosas, pues no es lo mismo que usted tenga su película y mira mi película aquí, a que mira este proyecto que lo hemos ido trabajando aquí y allá, cuento con el apoyo de esta institución y de esta otra institución, y eso yo creo que facilita un poco el recorrido posterior. De la película. Sí. Pero en términos de industria general, yo creo que hace falta también, y no quiero resolver aquí los problemas, ¿verdad?, de toda una profesión, pero quizás que haya que a esta película le siga a esta otra y que haya un stream de películas que continúen, ¿verdad? Es como... Sí, que la parte difícil, ya lo hablamos todos, es siempre los fondos, ¿no? Para lograrlo, pero hay que buscarlos y hacerlo. Exacto. Ciertamente, y por eso admiro infinitamente a los cineastas puertorriqueños que con todo esto en contra pues consiguen hacer sus películas y terminarla y muchas veces tenerla en cine y demás. Y otra cosa también, explorar otras cuestiones. O sea, la película su película no tiene que estar en cines para que sea exitosa. Si estuvo en un festival de renombre, eso es un logro. Si consiguió distribución digital, por ejemplo, yo sé que yo tenía mucho problema en acceder a películas puertorriqueñas que han estrenado en Puerto Rico, pero aquí ya no tengo forma de verla, y yo creo que, por ejemplo, Picando Adelante solo hace unos meses atrás fue que se volvió disponible digitalmente. No sé cómo funciona ese deal, pero creo que cualquier tipo de distribución que usted puede conseguir, pues saber estimarlo como un logro y ayuda. No sé si alguien en el público tiene más preguntas para Nicolás o para Juan que quieran. Tú también te tienes. Bueno, si nadie más tiene más preguntas, saben Nicolás y Juan que los vamos a seguir molestando para esto de la distribución y nuestro cine. Me alegro mucho, ¿no?, que hayan estado en este panel y que hayan podido compartir toda esta información. Y si hay preguntas que los participantes del laboratorio tengan y que entiendas que yo puedo contestar y que no conteste aquí, pues si no tengo la respuesta, me hace llegar, y si no tengo la respuesta la consigo como mejor se pueda. Bueno, Juan se tiene que desconectar también ya mismo, así que si alguien tiene una pregunta es ahora, o si no hay más preguntas. Parece que no hay más preguntas, así que nada, Nicolás, Juan, les agradezco en el alma, y porque hemos tocado todos esos temas de lo importante que es la distribución y las dificultades, ¿no?, que tienen nuestros países para poder primero lograr hacer cine y después lograr sacarlo
Sí, para también. afuera, que es lo que necesita el cine para poder recuperar todos los fondos que se invierten en esto y que nada, y que la película se conozca, que al final eso es lo que uno quiere, ¿no? Que se vea. Sí. Así que no sé si tienen algunas últimas palabras antes de despedirse. Bueno, adelante, Nicolás. Sí, no, yo agradecer la invitación. A mí me gusta mucho la oportunidad de, bueno, de participar de estos espacios para poder compartir mis experiencias, que es algo que me parece importante y es algo en lo que también uno aprende, digamos, ¿no? No estoy acá como con todas las respuestas, sino es básicamente para compartir las cosas que he ido aprendiendo en mi propio trabajo. Entonces, en ese sentido, gracias y espero que lo que ya hemos tenido que decir les haya servido a quienes Sí. han estado escuchando. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Juan. Sí, gracias por tenerme. Espero que haya sido de alguna utilidad y mi mayor consejo es pues que no tengan miedo en escribirle a esas personas que piensen que puede ayudar su película. Si hay una película que se parece a la de usted y usted identifica a las compañías detrás de ella, no tengan miedo en escribirle, que preparen una sinopsis que sea atractiva. Yo creo que una sinopsis, ¿verdad?, no tiene que explicar la película totalmente, sino hacerla ver atractiva. Para, no solamente para la audiencia, que eso llegará posteriormente, pero también para los miembros de la industria que pueden tomar decisiones sobre ella y también pues ayudarles. Y nada, que aquí a las órdenes para lo que se pueda y que espero poder ver sus películas, ya sea en cine, ya sea digitalmente, ya sea en festivales internacionales o locales igualmente, que sigan adelante con su carrera y sus proyectos. Okay. Pues les agradezco mucho a los dos su tiempo y por haber sido parte de este panel, que es el final de nuestro laboratorio. Y nada, ya son relaciones establecidas entre todos que esperamos que sigan, ¿verdad? Que sigamos conectándonos y fructiferando y haciendo el trabajo que tenemos que hacer y que queremos hacer por el cine. Así que gracias a ambos. Gracias a ambos. Gracias al público. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.